Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Copesantos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Hoy, viernes 23 de noviembre del año 2016, les saluda a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras, y me acompañan, además de nuestro invitado muy especial de esta noche, el licenciado Randall García Rodríguez, el doctor Jorge Roldán Villalobos. Doctor, buenas noches. Buenas noches, tengo gusto tenerlo por acá. Roy, saludos. Buenas noches, amigos televidentes y radio escuchas. Don Roy Naranjo Barca, licenciado, buenas noches. Buenas noches, don José. Buenas noches, don Randall. Siempre es un gusto que nos acompañe, por supuesto, al doctor y a todas las personas que nos siguen cada viernes a través de la televisión y la radio. Don Roy, atareado de trabajo con la contabilidad. Bastante. Todavía estos días se aprieta mucho, sí. Bueno, qué dicha. Roy está como sacerdote en Semana Santa. Sí. Licenciado Randall Benavides, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos por la invitación. Muchas gracias por la invitación a todos y buenas noches a todo el público que está oyendo y viendo el programa. Bien, como es nuestra costumbre, vamos a hablar de salud con el doctor Jorge Roldán Villalobos. Doctor. Bueno, ya que tenemos hoy acá la visita de don Randall García, vamos a hacer algo bien rápido porque el tema es un tema que hemos querido desarrollarlo con alguien que pueda hablar con propiedad porque del tema, ¿verdad? Además de eso, hoy está por suceder un evento Podría darse una tema noche, claro. un tema que vamos a tratar. Gracias. Para adelantarles, vamos a hablar hoy sobre el proyecto del plan tributario. ¿Cómo se llama? Se llama más bien, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, más conocido como el paquete tributario. Bien, en lo que les traigo en tema de salud es sobre interacciones medicamentosas. Es un tema muy crítico y nadie le presta atención. Los medicamentos que tomamos, ya sea para el dolor, para la presión, para diabetes, lo que sea, todos los medicamentos deben llegar al estómago, pasan al intestino, se absorben al torrente sanguíneo y viajan por todo nuestro organismo. Hacen el efecto deseado en el sitio deseado, pero también son medicamentos que interactuaron con otros órganos, otros tejidos, y es muy importante saber que cuando combinamos dos medicamentos, o 3, o 4, o 5, debemos hacerlo con mucha prudencia. Esto quiere decir que una persona que toma medicamentos para una enfermedad crónica nunca debe automedicarse porque los medicamentos interactúan entre sí. Hay dos maneras como pueden interactuar. Una es la forma, lo que llamamos farmacocinética, y la otra es la farmacodinámica. Rápidamente, una es aumentando el efecto del medicamento o disminuyéndolo. Si se tratase, por ejemplo, de un medicamento para la presión arterial, podríamos tener que el paciente o se nos desmaye porque se le bajó un montón la presión con la misma dosis de siempre porque interactuó con otra sustancia, o que le deje de funcionar el antihipertensivo y pueda sufrir hasta un derrame cerebral porque ese día fue como si no hubiera tomado su pastilla de la presión. Y la otra forma en la que pueden interactuar es con la absorción. O sea, hay medicamentos que pueden hacer que otras sustancias no se absorban al torrente sanguíneo adecuadamente. Entonces, por ejemplo, todos los pacientes que toman medicamento para la tiroides deben tomarlo en ayunas, pero si lo combinan con otro medicamento que también se toma en ayunas y no le comentan al médico, podría ser que uno de los dos no se absorba del todo. O sea, podría ser que ese día el tratamiento de la tiroides no funcione. Así que hay herramientas, y esas herramientas las tenemos los médicos, los farmacéuticos, para determinar cuáles son las interacciones más riesgosas que pueden haber entre medicamentos. Así que, como resumen, si usted toma medicamentos o tiene un tratamiento para alguna enfermedad crónica y diariamente debe medicarse, tenga mucho cuidado cuando le va a agregar un medicamento nuevo a su tratamiento basal. Muchas gracias, doctor. La nota de la semana con don Roy Naranjo Barca. Adelante, licenciado. Gracias, don José. Igualmente, una notita rápida: 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la mujer. Nos unimos en el programa Hablemos, de hecho hoy se celebró una marcha, ¿verdad?, en la que precisamente se hace conciencia en relación a la violencia. En nuestro país, pues en este año se han dado muchísimos casos y estadísticamente, por ejemplo, de enero del 2010 a diciembre del 2017, 384.112 medidas, o sea, se solicitaron 384.112 medidas de protección por mujeres, ¿verdad? Entonces es una suma alarmante. Entonces nos unimos a la celebración de este 25 de noviembre. Muy bien. Nosotros hoy teníamos invitada hace unos días atrás a la ministra de la, se llama el INAMO, pero por esta actividad no pudo, cambiaron de fecha, era para el 25, la hicieron hoy, y no pudo venir, pero tenemos una promesa de ella que va a estar aquí en el mes de enero para efectos de que hablemos de todos estos temas. Antes, don Orlando Fallas, el taxista de la Fuerza Roja de San Marcos, le quiere dar un agradecimiento a la Municipalidad de Santa María de Ota, especialmente a su señor alcalde, don Eduardo Chacón, porque dice por el arreglo que está realizando de la calle vieja Copey de Ota, que está quedando de una manera muy excelente. Así es que don Eduardo Chacón y Municipalidad, pues ahí tienen un agradecimiento por parte de don Orlando Fallas por esta importantísima labor que están realizando. Y un saludo a don Orlando, que siempre nos sigue, ¿verdad? Sí, exacto. Bien. Decíamos que hoy don Randall posiblemente la Sala Constitucional vaya a pronunciarse acerca de la serie de consultas que se le hicieron de constitucionalidad, de procedimiento, de forma y de fondo al proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y quién más que usted, que es asesor parlamentario y que, hasta donde tenemos entendido, el primer proyecto de ley de paquete tributario, no este, sino que el anterior, que de doña Laura Chinchilla, usted fue uno de los redactores de ese proyecto, que es la base, pues creo que es la base en la parte de ingresos al menos es la base de este proyecto. Y usted ha estado, desde luego, de lleno como asesor parlamentario, dándole seguimiento y asesorando a los diputados acerca de este proyecto. Y hay unas gran expectativas, definitivamente los costarricenses todos tenemos una expectativa por lo que vaya a suceder, si la sala, por lo que vaya a decir la sala, y hay muchos escenarios, o sea, no solo uno, son varios, ¿verdad? Así es. Y aquí lo importante, y lo que la gente está deseosa, es de que el proyecto avance, que se le dé viabilidad, aun y cuando tengan que hacerse algunas modificaciones que pueden ser de forma o de fondo. Ya usted es el que nos va a explicar acerca de ese tema. Así es que, don Randall, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy amable siempre por aceptar nuestras invitaciones. Y en estos temas los tenemos que tratar con personas de la calidad suya. Muchas gracias, muchas gracias. De los que tienen 8 años de estar pulseando una reforma fiscal. Sí, digamos, una de las cosas que ha pasado en el país es que hemos pasado por esto ya por tercera vez, en esta ocasión es la tercera vez. Y en las 2 ocasiones anteriores, en el gobierno de don Abel y en el gobierno de doña Laura, la reforma fue, digamos, se le dio cristiana sepultura, ¿verdad? Sobre todo muy fácilmente. En el caso de cuando doña Laura era la presidenta, ¿verdad? Sí, bueno, don Abel también, ¿verdad? Pero don Abel tuvo como que le rehuyó al tema, ¿no? No tanto, en realidad a don Abel se le hizo una reforma estructural muchísimo más grande que la de doña Laura y obviamente que la de esta ocasión tenía muchísimos elementos, y sin embargo al final no se aprobó. Lo único que se aprobó fue una pequeña reforma de contingencia que duró 2 años, generó ingresos apenas para digamos, subsistir y entonces se vino la crisis del 2007-2008 y lo que se había ganado se perdió por completo. Por eso doña Laura presenta la reforma. Y bueno, de ahí también la Sala Cuarta se la trajo abajo en ese momento. Ahora estamos a la expectativa de lo que vaya a decir la Sala Cuarta por tercera ocasión. Siempre dentro de un procedimiento especial. Y aquí hay que tener claro qué es eso, ¿verdad? Es un procedimiento diferente al que normalmente se usa para un proyecto de ley. Un proyecto de ley tiene todo el mecanismo, el procedimiento está en el reglamento legislativo.
Pero en el caso del procedimiento del rápido, la vía rápida. expedito, vía rápida, como se le llama, o famoso 208 bis, ese procedimiento lo que hace es llevar a término cada una de las etapas que el reglamento de por sí ya tiene, ¿verdad? Con plazos mucho más cortos para muchas cosas, incluyendo la habla de los diputados, la cantidad de mociones a presentar, etc. Entonces eso lo que hace es tratar de evitar extenderse en el procedimiento. El problema de esos procedimientos es que siempre han sido muy complejos, porque además de que están en un contexto de político muy complejo, no solo legislativo, sino también de muchos grupos y sectores que se ven, digamos, perjudicados en relación con una reforma fiscal. Además de eso, el procedimiento en sí mismo es muy complejo. De hecho, ahora están presentando una reforma al reglamento para poder ir resolviendo un poquito más eso. Pero eso hace muy difícil, muy complejo el proceso de un proyecto de ley, y un proyecto de ley en materia tributaria aún más complejo. Tal vez para ir quemando etapas, Señor. se habló en un principio de que hubo una falta de audiencia a ciertos sectores que tienen que ser consultados antes de que se aprobara el primer debate. Sí. Y que también ese último proyecto ya no fue publicado Debidamente, previo, decían. o debidamente, sí. No, ninguna de las dos cosas es cierta. La primera... Son mitos. Son mitos, y hay mucho mito en esto, y en los últimos meses, desde la vez pasada que vine, ahora la cantidad de mitos es inconmensurable, ¿eh? Uno de los mitos que se ha dicho es que efectivamente el proyecto no fue publicado, que no fue consultado, que se consultó a destiempo. Cuando uno ve el procedimiento que se estableció, tenía dos momentos procesales donde se consultaba. Uno, al finalizar la etapa de comisión, cuando está dictaminado, que es el procedimiento, como se conoce en el procedimiento legislativo, y el otro es después del primer debate. En ambas ocasiones se publicó y se consultó a instituciones públicas, no a sectores, donde la Constitución política dice que es obligatorio consultar, entre esos la Suprema de Justicia. Pero además, en este caso, este proyecto fue consultado además antes de esas dos ocasiones, aún cuando el procedimiento... Aún habiendo sufrido modificaciones. Aún cuando el procedimiento no lo establecía. Okay. Lo que quiero decirles es que se garantizaba Pero la digamos que publicidad. si usted publica el primer texto, ya hay un aviso público, se le hacen modificaciones a ese... ¿Hay que publicarlo o no hay que publicarlo? Sí, lo que pasa es que como el procedimiento define en qué momentos, los diputados pueden hacerlo en cualquier momento porque lo pueden hacer por decisión, pero obliga a hacerlo en este caso eran en dos momentos específicos, que es cuando ya pasa toda la etapa de la comisión, donde hay mucha modificación, porque hay mucha moción que se aprueba y se rechaza y se revisa. Y entonces al finalizar esa etapa se publica y se consulta. Luego entra a la etapa de plenario, y en el plenario vuelve a tener una serie de modificaciones, y al finalizar el periodo de plenario se vuelve a publicar y se vuelve a consultar, y se vuelve a consultar, por ejemplo, a la Corte Suprema. Entonces, de acuerdo a su criterio, ya para cerrar esta etapa y ir a la primera pausa, ese procedimiento se cumplió a cabalidad. Sí. La publicación, Sí. Y las consultas. Las audiencias. Todas las que son a consultas, las audiencias son facultativas, Sí. ¿verdad? Pero las consultas Y muy obligatorias. claro, usted lo acaba de decir muy claro, a instituciones, no a sectores, porque hay sectores que quieren que también los Claro, tengan en cuenta. pero además sí hubo eso también, porque se abrió una etapa con la entrada de los nuevos diputados para que tuvieran opción de oír a los sectores, y de hecho los sectores estuvieron llegando a plantear sus inquietudes. Aún no sobre el siendo proyecto de ley. un tema obligatorio. ¿Perdón? Aún no siendo obligatorio. Aún no siendo obligatorio. Bien. Así es. Esta parte ya quedó muy clara, entonces Bueno. vamos a ir a la primera pausa, porque ya aquí don Roy y el doctor tienen consultas para ustedes. Ya tienen ganas de preguntar. Y al final vamos a hacer un ejercicio muy interesante que trae don Randall hoy, de mitos y de verdades, Así acerca del proyecto, de este proyecto, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, conocido como el paquete tributario. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de este tema. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos,
un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Copesantos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Hoy conversando con el licenciado Randall García Rodríguez, asesor parlamentario, quien además es el papá de la figura de la factura electrónica, a quien vamos a tener que traer aquí para que hay mucha molestia. Pareciera que es una buena medida para organizar las finanzas públicas y poner a mucha gente en cintura que estaba actuando de manera incorrecta, de manera desleal, ¿verdad? Porque eso sí se ha establecido. Así es que hay que encontrarnos con don Randall para ver si aclaramos todo ese tipo de dudas acerca de la factura electrónica, porque él fue asesor y redactor de esa ley, que dicho sea de paso ya estaba contemplada en la ley ¿cómo se llama? En el Código de Normas. El Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Sí, pero ahora se quedó con una norma específica y responsabilidades. Bien, doctor. Bien, no sé si me adelanto el tema a la parte esta de los pequeños mitos. Sí. Pero bueno, los detractores del plan fiscal, hablemos del plan fiscal, ellos dicen que el país debería apostar más contra la evasión y contra la elusión. Sí. Ok, ¿qué te parece si les informamos de qué forma el plan fiscal puede servir como paliativo para tratar ese tipo de problema, ¿verdad? Se ocupa una ley específica para eso. Vamos a ver, ya hemos tenido varias leyes, de hecho, ¿verdad? O sea, esto viene a fortalecer una serie de leyes que se hicieron en el pasado, desde el gobierno de doña Laura, especialmente para acá, con algunos tratados internacionales de intercambio de información, que también reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y la última fue la de fraude fiscal. El problema es que esa parte está muy robusta, ¿verdad? Esas son las leyes de cobro, pero la ley del impuesto es la que es muy, muy débil. Una de las formas específicas para poder cobrar mejor y evitar la evasión fiscal es el IVA, precisamente, que lo hablábamos en algún momento, porque es un mecanismo de control mutuo entre contribuyentes, ¿verdad? El contribuyente que está necesitado de la factura la pide para poder deducir de sus impuestos el impuesto que pagó. Bueno, pero esa es una de las medidas, digamos, la medida más importante de control de evasión que hay en el proyecto de ley. Sin embargo, hay 5 medidas que son prácticas, son las prácticas tributarias de la OECD, que lo que hacen es tratar de reducir la degradación de la base imponible. Entonces, lo que se trata de hacer con esto es evitar los huecos y los vacíos que la legislación nacional tiene y que permiten la evasión o la elusión tributarias. Y son normas probadas en los países desarrollados y además recomendadas por la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, lo cual, digamos, podríamos verlas en detalle. Hay una norma de subcapitalización para restringir la deducibilidad de intereses por préstamos. Hay una medida para definir qué se va a entender por un establecimiento permanente en Costa Rica, porque no ha quedado claro, ¿verdad?, cuál es la figura que tiene un extranjero que tiene una inversión en Costa Rica, pero que no tiene un local específico en algún lugar. Entonces hay una norma para eso. Hay una norma antielusiva también, típica de los organismos de los países de la OECD, y hay un par más que las podemos ver en detalle. ¿Verdad? Esas son algunas de las medidas. Ok. Rui. Bueno, voy a preguntas específicas, ¿verdad? Porque me gusta ese tema de los mitos también, que don Randall ha estado alistando o preparando, ¿verdad? El tema, hablábamos antes de iniciar el programa, o le comentaba yo antes de iniciar el programa, que escuché a un señor que trajo un colegio profesional a Costa Rica para que hablara del IVA. Sin embargo, creo que todos los que escuchamos a este señor quedamos
muy confundidos porque él habla de sacar porcentajes y promedios de ventas de los últimos años para establecer el porcentaje. No es cierto esto, don Randall, o sea, es más sencillo de lo que han estado mencionando. El IVA es una figura un impuesto que se tiene en todo el mundo. Costa Rica es de los pocos países donde no se tiene. Y más bien lo que tenemos de impuesto de venta es suficientemente enredado para la gente. Por eso probablemente la gente siente que el IVA es muy enredado. Pero en realidad es más sencillo de lo que tenemos ahora. Porque además va a quedar claro cuáles son las tarifas, cuáles son sus responsabilidades y cuáles son los créditos que puede la persona acreditar, valga la redundancia. El tema con el IVA es muy sencillo en realidad. La cadena de producción de cualquier bien o cualquier servicio tiene gente que le vende a unos y hay gente que le compra a otros. En realidad no es una cadena lineal, sino más bien es como una red, ¿verdad?, de interacción económica. Entonces, si yo produzco café, que es una zona como la de acá, y tengo un par de insumos, bueno, tengo varios insumos, y digamos uno podría poner un par de ejemplos. Uno podría tener un insumo que sea, por ejemplo, agroquímicos, y esos agroquímicos entonces pagan impuesto. Entonces el vendedor de agroquímicos le vende al que produce café con el impuesto correspondiente, y así los diferentes insumos para producir el café. El productor de café lo que hace es darle un valor agregado, que es sembrar el café y recolectarlo para venderlo a un distribuidor o algún beneficio o lo que fuera. Y en ese proceso, el consumidor de ese café, además de darle la plata de lo que cuesta el café, también paga el impuesto que le corresponde. Ese impuesto yo le quito lo que yo pagué y la diferencia la pago a Hacienda. Es así de simple, es una resta nada más entre lo que yo pagué y lo que cobré, nada más. ¿Cuál es la dificultad? Cuando los impuestos de ventas tienen diferencias en las tarifas, en lo que se llaman los tipos en términos técnicos. Y el proyecto de ley tiene ese pequeño gran problema. Tenemos una tarifa de 13, una de 4, una de 2 y una de 1. Eso es una cosa complicada, porque entonces es muy difícil de identificar en algunos casos, no siempre, qué está el 1 y qué está el 2, o qué está el 1 y qué está el 4. Sin embargo, la ley es bastante explícita en decir qué va así. Lo más, lo que a la gente le puede interesar mucho en esta zona, por ejemplo, es que toda la canasta básica, sus insumos completos y materias primas y el producto de canasta básica están en una tarifa igual de 1%. Eso significa que es neutral para el productor. Yo cobro un 1% y devuelvo un 1%. Para mí fue neutral, fue transparente y para mí no pasó ¿verdad? Una cosa clave que es importante que todo el mundo empiece a entender, especialmente la gente que produce o que vende cosas, es que empiece a separar en los ingresos que obtiene lo que es de él para sus costos y su ganancia, etcétera, y lo que es el impuesto. Y separarlo. Incluso ojalá tener una cuenta separada para tener ahí el impuesto que va recabando. Porque al final del mes va a tener que hacer una declaración y entregar la diferencia a Hacienda. Mito, ¿verdad? Afecta a la clase más económicamente afectada. Lo más grave de todo es que hay dos grandes afectaciones hoy a la clase más bajas. Una es la exoneración, porque la exoneración del IVA o del impuesto de ventas favorece a los que más consumen. Y los que más consumen son los que más tienen dinero. Eso es así como funciona en una economía normalmente. El problema de eso es que desfinanciamos los programas sociales con ese tipo de exoneración. Yo le ponía el ejemplo en algún momento, la vez pasada. La señora que compra la bolsa de arroz exonerada para la quincena, pues nos parece a todos muy bien que la señora tenga esa exoneración. Pero resulta que el Four Seasons o cualquier otro hotel o restaurante grande en el país también está con esa exoneración y compra quintales de arroz. Entonces, la exoneración es muy ingrata porque
parece muy buena, pero en realidad lo que hace es desfinanciar programas sociales. Esa es una de las cosas que están mal digamos, en la realidad actual. La segunda cosa... Se corrige con el proyecto. Claro, porque sí, a esa iba. La segunda cosa es que al no tener un mecanismo de trazabilidad, es como se le ha llamado, de control de unos contribuyentes con respecto a otros para pedir factura y entregar facturas, ¿verdad? Al no tener eso, los mecanismos de evasión o los espacios para la evasión son muy grandes. Y la informalidad de la economía es, digamos, un lugar común para mucha gente. Entonces, al hacer esa trazabilidad, lo que permite es recoger más recursos que pueden ser canalizados a esto. Además, la canasta básica hoy implica como 154,000 colones comprar los 200 productos completos en un mes, y el impuesto implica 1.500 colones más al mes. Es que no hay ninguna afectación realmente. Bueno, para una familia pobre 1.500 colones puede ser muy duro, pero entonces se le incluyó un transitorio para que en los siguientes 5 años ese 1% vaya a favorecer los programas sociales. Entonces se regrese. Es una forma de regresarlo, pero no en dinero, sino en programa. Por medio de FODESAP y de muchos IMAS, otros, sí, Red de Cuido, etcétera. Bien, vamos a ir a una segunda pausa con nuestros colaboradores y ya regresamos hoy hablando acerca de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocido como el Proyecto Tributario, con el asesor parlamentario don Randall García Rodríguez, quien ha estado en todo este proceso desde hace varios años y en este caso específico desde el inicio, y esperamos que hasta el final y con un buen resultado, dependiendo de lo que la Sala Constitucional resuelva aparentemente hoy en horas de la noche. Así es. Vamos a la pausa y ya regresamos. De esas sierras de Tarrazú, y quiero invitarlos sinceramente para que no perdamos el programa todos los viernes, al programa Hablemos en Alta Visión. Creo que vamos a disfrutar y aprender mucho. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 2 Delta Visión, un canal de Copesantos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Unos saluditos a José Alberto Flores Campos, que se está recuperando de una dolencia y esperemos que salga todo bien o que esté todo bien, porque lo ocupamos, porque va a haber un partido de personas mayores de 80 años y él será el portero de ese equipo. Un saludo también para don Francisco Blanco Valverde, que siempre tiene buenos comentarios para el programa Hablemos, todo un experto en Derecho Municipal, don Francisco, y también en Derecho Cooperativo, así es que un saludo a don Francisco allá hasta en San Marcos de Tarrazú, Blanco Valverde, a don Arturo Vargas, que también está en sintonía del programa allá en el Bajo de San Juan, a don Gustavo Elizondo, le dice don Randall que usted es uno de las personas sensatas, junto con 35 diputados más. Don Randall es parte de la parte sensata de 35 diputados, pero no me temo que en la sala cuarta salgan con algún domingo 7, eso es lo que vamos a tratar ahorita de explorar con don Randall. Y don Jorge Hernández está enviando una consulta que dice don Randall que resulta ser muy interesante. Dice don Jorge, es el gerente del Banco Nacional en Frailes de Desamparados, ¿qué porcentaje en términos reales del déficit fiscal se cubre con el actual paquete tributario y a qué plazo empezamos los costarricenses a sentir los efectos? ¿Deben haber más medidas? Agreguémosle, me parece la pregunta súper atinada, pero agreguémosle con cuánto empezamos ahora, cuánto empezaría a recibir el país ahora y a 2 años, ¿verdad? Porque es importante el tema de los 2 años. Y de los 4 años. De los 4 años, así es. exactamente. Vamos a ver. La reforma empieza a regir 6 meses después en materia tributaria. Recordemos que el proyecto de ley tiene 4 capítulos. Uno de IVA, que es una transformación total de ventas en IVA. Una reforma parcial a renta, aunque es parcial con bastantes cambios. Una de empleo público que modifica muchísimas cosas del empleo público, especialmente la ley de salarios. Ahí es donde tiene don Alfredo Hasbro un trabajo importantísimo que realizar. Así es, no solo ellos, sino toda la administración, incluso descentralizada, incluso las municipalidades también.
Y en materia de control del gasto corriente, hay una regla fiscal que se está implementando. Es de lo que menos se habla, de hecho, en el Pero es la que está cuestionando la Sala Constitucional. No, la Corte. La Corte en realidad no cuestiona, lo que dice es que les afecta tanto el tercer capítulo de empleo público como la regla, pero especialmente el de empleo público, por el tema de la independencia para definir los salarios. Pero digamos que esos son los 4 capítulos. Entonces, el tema aquí es que la reforma tiene 2 momentos de inicio o de vigencia. Los 2 primeros capítulos, que son ventas y renta, entran 6 meses después de la entrada de la publicación. Los otros 2 capítulos entran inmediatamente. Los 2 capítulos de ingresos no empiezan a generar recursos inmediatamente porque Hacienda tiene que hacer transformaciones internas en reglamentos, resoluciones, sistemas de información, etc. Hay un cambio cultural y va a haber transiciones. Hay muchos transitorios para que se implementen poco a poco algunos de los artículos que están en esos 2 títulos. En los otros 2 títulos van a entrar inmediatamente, pero como no se pueden tocar derechos adquiridos, entonces no se puede recibir, digamos, grandes ahorros en materia de empleo público. Es más de largo plazo, es más para cerrar portillos por donde se va la plata para evitar que eso, digamos, vuelva a impactar en el déficit. Dicho esto, el Banco Central, en su criterio sobre el proyecto de ley, planteó un rendimiento de 3.7% del PIB. Y perdonen que use los datos del PIB, pero es como para poder tenerlo más claro. El déficit para este año está proyectado en 7.1% del PIB. La reforma en 4 años da 3.7% del PIB. Y entonces cualquiera diría, pero es que eso entonces no es suficiente. No es suficiente para cubrir todo el déficit, pero en realidad el déficit no es el problema. El problema es el déficit primario. El gasto corriente hecho con endeudamiento. Y ese déficit está proyectado para este año en 3.4. Entonces digamos que en principio podríamos cubrir ese déficit y cerrar ese déficit con esta reforma. Lo cual es muy importante, porque entonces el endeudamiento que tenemos es para verdaderamente cosas que no tenemos que, ¿verdad? Digamos que no es gasto corriente. El tema es que además de eso, no solamente eso se hace, sino que el gobierno ha venido haciendo un proceso de reingeniería y financiera muy grande. Y podemos ver en detalle cuáles son las cosas que han estado haciéndose. Se han hecho colocación de bonos. Se ha empezado a hacer canjes fuertes con las instituciones públicas, que son las mayores tenedoras de deuda. Ha habido cambios en la forma en que se hacen las colocaciones de bonos en las subastas ordinarias. Es decir, una serie de modificaciones. El tema es que esto es como un castillo de naipes. Todos los naipes los han ido colocando, pero hay un naipe, hay una carta que es central, que si yo la quito, se cae todo el naipe, y es la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque la credibilidad y la confianza de los inversionistas, y Roy yo creo que lo tiene claro por su profesión, el inversionista, si ve que dentro de 5 años no va a haber plata para que le paguen, no entra en un negocio. En cambio, si sabe que el gobierno ya tiene una reforma que va a ir paulatinamente recaudando cada vez más, entonces eso da confianza al inversionista y sí invierte en los bonos de gobierno. Por eso es tan importante. Por eso es importante. Don Randall, nosotros queremos que usted nos haga un escenario de posibles resoluciones de la Sala Constitucional. Eso así nada más. Así con la bola de cristal. O sea, es dificilísimo, no. Porque sabemos que es una sala que tiene gente muy pensante, algunos, otros no tanto, algunos con intereses muy específicos, otros no tanto, algunos con mucha subjetividad y otros con mucha objetividad. Y entonces es difícil poder saber cuál va a ser la resolución. Y
si la resolución no es favorable, si es salvable el proyecto, don Randall. La combinación de factores es tan grande que hacer escenarios es complejo. Pero voy a atreverme a hacerle, para que lo vea cómo lo estimo. Por eso los traemos aquí, don Randall. Muchas gracias, muchas gracias. Las personas que saben. ¿No? Vean, la Asamblea Legislativa, cuando hace consultas ante la Sala, son de dos tipos. Obligatorias, ante la Sala. Cuando hace consultas en general, son obligatorias o facultativas. En el caso de la Sala Constitucional, son facultativas. Se presentaron 3 consultas con 2 adiciones a una de las consultas. Esas 3 consultas las juntaron y sobre las 3 la Sala se va a pronunciar. Pero cada una de las 3 tiene sus particularidades. Una se refiere estrictamente por el fondo, o sea, por la parte impositiva de empleo público y de regla fiscal específicamente. Y otra se encargó de hacerle requerimientos a la Sala en materia del procedimiento legislativo. El procedimiento utilizado, la forma en que se vieron las mociones, los tiempos en que se usaron para votar, los tiempos que se usaron para hablar, etc. Usando el procedimiento especial que hablamos al principio, que es el 208 bis. El tema con eso es que la Constitución lo que dice es que si hay problemas por el procedimiento, es vinculante para la Asamblea Legislativa. Las 2 ocasiones anteriores de don Abel y de doña Laura tuvieron esa vinculancia porque hubo errores. Eso implica que hay que empezar de nuevo. Hay que empezar de nuevo prácticamente. Procedimiento. No necesariamente. No necesariamente. El procedimiento legislativo tiene sus mecanismos para retrotraer, hacer el ajuste y devolver. Pero depende de lo que sea. Si es por el lado de, vamos a ver, el procedimiento lo que hace es retrotraer inevitablemente al punto en donde se cometió el error de procedimiento, como cualquier otro procedimiento legal. Entonces, eso sí, si el procedimiento equivocado fue en un plenario, es mucho más cercano al proceso de votación. Sí, no anula todo el proceso. Principio. Claro, no lo anula del todo, pero si es al puro principio, es casi nula todo el proceso. Ahora, una de las cosas que se ha argumentado para ver los escenarios, y es uno de los mitos que hay, es que la Sala se va a pronunciar por mantener el criterio de la Corte Plena de que el proyecto afecta al Poder Judicial y por ende necesita 38 votos para ser votado. Y entonces lo que se ha argumentado, que no es correcto, es que eso implica que una cosa que no he aclarado, el procedimiento 208 bis establece la obligatoriedad de que los proyectos de ley que se vean mediante ese procedimiento sean proyectos que no requieran 38 votos. Pero en este caso. Claro, en este caso el proyecto no requiere 38 votos. El tema es que al enviarse a la Corte y en la Corte emitir un criterio, se aplica el 167 que obliga a la Asamblea Legislativa a votar con mayoría calificada. Como es una condición sobreviniente, dirían los abogados, es algo que yo no puedo saber de antemano que va a llegar así. Entonces, la Asamblea Legislativa lo que tendría que hacer es que en segundo debate aprueba con 38 votos o se devuelve con algún mecanismo para hacerle el ajuste que evite los 38 votos. Por ejemplo, si la Corte dice, mire, es que a mí me afecta, y la Sala sostiene el criterio de la Corte de que le afecta en materia de empleo público, porque es independiente para definir sus salarios, entonces la Asamblea Legislativa perfectamente podría hacer el trámite en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad cuando regrese el expediente a la Asamblea, donde se le agrega el cintillo de que es sin detrimento de las normas constitucionales atinentes, y con eso uno salva parte del problema. Por eso le digo que dependerá mucho de la resolución. ¿Y se puede excluir alguna norma específica? Para poder excluirla habría que devolverlo a una etapa de comisión o devolverlo al pleno, o sea, retrotraerlo del primer debate al debate, digamos, a la discusión en plenario,
para que en plenario se presente una moción y se ajuste, o devolverlo a comisión. El problema de cada decisión de ese tipo es que eso implica problemas de viabilidad política posterior. Bien, vamos a hacer la última pausa con nuestros colaboradores y regresamos hoy hablando con el licenciado Randall García Rodríguez, asesor parlamentario, acerca del proyecto de fortalecimiento de la ley de finanzas públicas, fortalecimiento de las finanzas públicas, más conocido como el paquete tributario. Vamos a la pausa y regresamos para la última parte del programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Copesantos RL, y con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Hoy conversando con el licenciado Randall García Rodríguez, asesor parlamentario, y acerca de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Muy rápido, hay un grupo de personas que andan aquí ofreciendo un plan vacacional a muchas gentes, y ya las han logrado estafar a varias. Lamentablemente les dan la tarjeta de crédito porque les prometen que van a tener 50 noches en hoteles o 100 noches en hoteles de Costa Rica. Y ya sé de casos que comentaron ayer en mi oficina de que les roban $2,000, les roban $1,500. Lamentablemente son estafas muy bien elaboradas, así es que por favor no compren ningún paquete de este tipo, y si quieren viajar, acudan a las agencias que están debidamente acreditadas, y las personas que están siendo afectadas con este tema pueden ir al Ministerio de Economía a poner la denuncia para que los traten de proteger. Lamentablemente está sucediendo. Bien, don Randall, doctor. Bueno, ¿qué pasa si no se logra llevar ya a la práctica, o que no, digamos, se vetó o no se aprobó el plan fiscal? ¿Cuándo es la próxima chance que tiene este gobierno para una nueva propuesta fiscal? Usted quería concreto, no tenemos chance. Exactamente, porque se dice que es un mito, que en un año o 2 años se puede. O sea, no simplemente tenemos, este es el chance para Carlos Alvarado. O sea, se lo voy a poner así. La gente no maneja el tema de los calificadores de riesgo. Las calificadoras de riesgo lo que le dicen a los inversionistas extranjeros, que no les importa Costa Rica, que nada más tienen plata invertida aquí porque en algún momento las tasas de interés costarricenses serán suficientemente atractivas. Lo que le van a decir a los inversionistas: mire, Costa Rica se volvió muy riesgoso, entonces le bajamos la categoría. Como le bajamos la categoría, mi recomendación es que saque la plata de ahí. Lo que normalmente hacen es que agarran la plata, la venden en un mercado secundario, el bono vale menos, la tasa de interés se aumenta, y eso lo que hace al final es que sale más cara nuestra deuda. Al salir más cara nuestra deuda externa, como país, le sale más cara la deuda externa a las empresas que se financian. Muchos de los bancos nacionales se financian fuera del país. Al financiarse más caro, porque es un país más riesgoso, las tasas de interés en Costa Rica suben. La gente dice que el tipo de cambio subió porque el gobierno está manipulándolo. No puede manipularlo, no hay forma. Ojalá pudiéramos manipularlo. Eso era hace 20 años o 30 años, cuando teníamos las mini devaluaciones. Hoy no se puede. El movimiento que ha tenido el tipo de cambio en los últimos meses es realmente brutal, y para muchas empresas y personas que están endeudados en dólares y que ganan en colones, realmente implica una erogación mayor cada mes que afecta a las finanzas de la familia. La gente dice que es que ya estamos en la crisis. No sabemos lo que es una crisis. O sea, una crisis es donde la tasa de interés no es de 8, 7, 10%. La tasa de interés es de 40%. Y yo no puedo pagar y me quitan la casa. Eso es una crisis de verdad. Eso la gente no lo siente porque el déficit no se vincula con el bolsillo hasta que sucede. Pero estamos en un punto en que ya va a suceder. Nos dieron 3 meses las calificadoras para hacer la reforma. Si no lo hacemos, nos bajan. Y además de eso, hay que pagarle al Banco Central las letras del Tesoro. Son nada más 500,000 millones de pesos. ¿Ah? Entonces, esa plata, ¿de dónde sale? Bueno, han estado haciendo reingeniería y de ahí algo medio sale para poder terminar el año y empezar el próximo. Pero si la reforma no se cae,
el inversionista dice Costa Rica, o el inversionista nacional dice, yo no invierto en el Estado, no meto plata en el Estado porque no sé cuándo me van a pagar. Eso es muy grave. Y eso no es algo que esté controlado, es el mercado ajustándose. Rui. Don Randall, ¿se afectan directamente los salarios del sector público con la reforma? Sí, los más altos. Y se lo explico en cómo. Hay dos normas en la parte de empleo público, los salarios más bajos no se tocan. Una lo que hace es poner un tope a los altos salarios mayores a 4 millones y pico, 4 millones 500 creo que es por donde quedó, porque como se hace con el criterio de salario base, entonces por eso es que no me acuerdo exactamente el dato, porque eso está cambiando permanentemente. Y la otra cosa que se hace es que en el impuesto de ventas se está creando dos alícuotas, se dicen técnicamente dos escalas adicionales a las que ya existen, de 20 y de 25 para los salarios mayores a 2.100.000 y 4.200.000. Entonces, sí se afectan, pero son los salarios más altos. Doctor. Si no pasa el plan fiscal, ¿van a haber despidos? Es muy probable, porque el problema es que no va a haber plata para pagarlo. Puede haber despidos, puede haber recortes digamos, en diferentes cosas. A la gente no le gusta oír esto y a veces a uno le da pena decirlo, pero puede haber recortes en pensiones, puede haber recortes en salarios, obviamente va a haber recortes en inversión, obviamente va a haber recortes en programas sociales. Recordemos que en todo caso el Estado, el gobierno central es intensivo de mano de obra para dar servicios digamos, servicios sociales de todo tipo, salud, educación, seguridad, están ahí. Y eso fue lo que pasó en países como Argentina y como Grecia, que fueron intervenidos, uno por Europa, otro por el Fondo Monetario, precisamente por no tomar la decisión. Don Randall, ya para ir concluyendo, ¿hay posibilidad de que se logren, si la sala lo requiere, 38 votos en este escenario que tienen ustedes actualmente en la Asamblea Legislativa? Sí, hay posibilidad. Ya hay algunos acercamientos importantes. Yo he visto acercamientos, digamos, importantes. El gobierno ha estado en conversaciones, de lo que yo he visto y que ha salido en la prensa. Siempre hay oportunidades porque la agenda no se restringe al proyecto de ley. Hay otra serie de iniciativas que son de interés, que pueden, digamos, allanar el espacio para la negociación. Entonces yo estoy convencido de que sí puede ser una posibilidad. Eso vendría a resolver todo el problema que tenemos prácticamente, sí, así es. dependiendo de lo que la sala constitucional Así diga. es. Y yo creo que es un llamado importante a la responsabilidad en este momento crítico. ¿Usted tuvo oportunidad de ver el proyecto que presentó los sindicatos? Sí, claro. ¿Y qué mejoraba o qué? Bueno, es interesante. Muy buena pregunta, sí. Es una cosa muy interesante porque si usted ve, como un 40% de las cosas que están ahí están ya en el proyecto de ley. Entonces ya estaban, digamos, subsanadas. Hay otra parte, como una tercera parte, que está en otras iniciativas de ley que podrían perfectamente acompañar como una agenda de complementaria esta reforma. Y quedaba como un 10% de cosas, un poco menos, de cosas que no están en ningún lado, pero no necesariamente no se puedan incluir. No tal vez en este proyecto porque la etapa procesal en el que está no permite hacerlo, pero perfectamente en cualquier otro. Yo creo que es un poco no entender la discusión en la que se está, de una parte y de otra, y yo creo que eso ha pasado muchísimo en esto. Esa es la otra pregunta. Posteriormente, ya cuando si todo sucede como la mayoría del pueblo costarricense quiere que se apruebe este proyecto, pueden venir ya otras modificaciones posteriores a otras normas, a otras leyes. Así es es. factible. De hecho, varios partidos política. políticos en la Asamblea han exigido, no es pedido, han exigido proyectos de ley que tienen que ver, por ejemplo, en reconversión productiva, claramente Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Se han hablado de reformas en empleo público, más allá de lo que está en este proyecto de ley, algo que la ministra de Hacienda prometió ante los diputados en el plenario. Se ha hablado muchísimo de, digamos, mecanismos de transformación del Estado, de reforma del Estado, de poner a las instituciones en funcionamiento de una forma diferente.
Eso también está en la agenda. Entonces, digamos que hay una serie de proyectos que se pueden Entonces, hay usar. una lista de mitos. Podemos, nos quedan un minuto Cositas, y medio. Un sí. minuto y medio. Uno. Para, Uno o dos. uno o dos mitos para que, de los que no hemos hablado, para Sí. que la gente también sepa Sí. qué es lo que está pasando. Sí, digamos, le pongo, por ejemplo, el tema de que es que los ricos no pagan, ¿verdad? Ya hablamos de los mecanismos de evasión y de elusión, que son en impuesto de renta, no en salarios, sino en estos mecanismos que, digamos, algunas personas o algunas empresas podrían estar usando con otros países. Se cierran portillos por ahí. El impuesto al valor agregado genera un mecanismo, por eso es tan importante pedir la factura, porque genera un mecanismo para que las empresas sean controladas tanto en el impuesto de ventas como en el impuesto de renta, porque se puede tener control sobre los ingresos que está teniendo esa empresa. Entonces, digamos que los empresarios empiezan a tener... Todos los ricos pagan bien. Más cosas, ¿verdad? Otro más. Otro más es, por ejemplo, que los discapacitados los dejaron grabados. No es cierto, están exentos la venta e importación de sillas de ruedas y similares, equipo ortopédico, prótesis en general y toda clase de equipos usados por personas con problemas auditivos, y el equipo para los programas de rehabilitación, educación especial, ayudas técnicas y servicios de apoyo para personas con discapacidad. Exentos. Por ejemplo, totalmente exentos. Otro que es que se afectan las pensiones, es uno de los mitos que se ha planteado. No, de hecho hay un artículo que expresamente, y no lo puedo sacar, dice no se modifican las condiciones actuales de ninguno de los regímenes de pensiones que se tienen, tanto los obligatorios como los otros, y eso está expresamente pues en el Bien, proyecto. Rolando, muchísimas gracias. Ya hoy estamos esperando a ver qué dice la Sala Constitucional. Si no lo dice hoy, sería el lunes, perdón. Sí, Suponemos, es muy probable. ¿no? Muy probable, porque había un anuncio que lo íbamos a hacer hoy a las 5 de la tarde, pero se corrió. Creo que nos queda más claro el tema, doctor. Yo pienso que pase lo que pase, ojalá ya vuelva la armonía del país, porque la verdad es que este 2018 es casi que un año para el olvido, ¿verdad? En ese tema. Sí, hoy. Sí, excelente. Y don Randall, como decimos, pase lo que pase, nos gustaría tenerlo de nuevo para cualquiera de las dos circunstancias que suceda, ¿verdad? Cuando quieran ustedes. Bien, muchísimas gracias, don Randall. Doy en 8, doctor. De en 8 tenemos el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Vamos a hablar bastante sobre el tema de la competencia del IEL, que dicho sea de paso, el tema que hablamos ahorita de la factura electrónica no está funcionando, porque algunos colegas de aquí en la zona están reportando, por ejemplo, 25,000 colones, pues están cobrando 20. ¿Cómo hacen? No sé, pero están cobrando menos de lo que van a tener que reportar al país. Habrá que decirle a tributación. Y que pueda un rato nos venga a hablar también en el futuro acerca de la factura digital, de la ley como tal, no del procedimiento de cobro, pues eso es otra parte, ¿verdad? Eso es así. De la ley. Bien, don Randall, muchísimas gracias siempre. Muchas muy gracias, amable. muchas gracias a ustedes. Excelente, y saludos le mandó don Vidal Villalobos. Sí, un saludo también a Vidal, porque a veces hablamos y es un gran amigo. Qué bueno. Bien, muchísimas gracias. Hemos querido tener este escenario hoy antes de que la Sala Constitucional tome una decisión, ya posiblemente ya está tomada, y aparece mañana en los periódicos o la próxima semana. Entonces ya nosotros por lo menos hemos cumplido con guiar a la gente que nos escucha y nos ve por la televisión acerca de cuáles son los escenarios que se pueden dar con este proyecto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, más conocido como el paquete tributario. Esperamos haberles llenado las expectativas, porque sí, siguen mucha gente con expectativas al respecto, y creo que parte de la función del programa es ser objetivo en este tema, y en este caso pues, hemos traído a una persona que realmente tiene un gran conocimiento en dicha materia. Así es que muchísimas gracias, don Randall. Buenas noches, y nos escuchamos y nos vemos de hoy en 8 en una edición más de Hablemos, y con el Colegio de Médicos también. De en 8. Buenas noches, muchísimas gracias.